auxiliatura. Vamos a tratar de abarcar lo más pronto posible lo que es todo el avance del segundo parcial, porque la siguiente semana ya vamos a empezar a llevar los programas de Visual Basic y Delphi, ¿ya? Bueno, como siempre, vamos a dar una pequeña introducción, ¿no?, de lo que va a entrar en el segundo parcial. Un minutito. ¿Me confirman ya si se escucha? Se escucha, Oxy. Listo, gracias. Ya, bueno. He visto que ya están llevando lo que es el ciclo para, ¿no es cierto? Como ya les había mencionado anteriormente, el ciclo para también es un bucle, ¿no? Es como el ciclo mientras que utilizamos, hace procesos repetidamente hasta que llegue, en este caso llega a un límite, ¿no? Y ese límite, aquí podemos ver, ¿no? Tiene una entrada, tiene un proceso, hace un proceso y el proceso lo realiza hasta llegar a un límite. A diferencia del ciclo mientras, las iteraciones llegaban a su fin cuando dejaba de cumplir una condición. En cambio, en el ciclo para, hace los ciclos hasta que llegue a un límite, ¿no? Aquí podemos ver los valores de entrada. Aquí, en la primera parte, se asigna una variable cualquiera. Puede ser, nosotros siempre hemos utilizado la variable i, ¿no es cierto? Entonces, pueden utilizar la variable que gusten o las variables que necesitemos utilizar. Entonces, esto funciona de esta manera. Siempre deben de escribir primeramente la variable y igualarlo en qué valor va a empezar. Y aquí abajo le decimos de cuánto en cuánto va a ir incrementando. En este caso, estamos haciendo incrementar de 1, ¿no? Luego, una vez que definen eso, entonces en la parte del proceso de las iteraciones, ustedes pondrán qué procesos van a realizar. Entonces, el proceso, fíjense que aquí ya no necesitamos poner un incremento de un valor de i. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese incremento en esta parte, ¿no? En esta parte ya tenemos ese incremento. Ya no es necesario poner i es igual a i más 1, porque aquí es donde va a definir eso. Termina ese proceso y una vez que llegue al límite, este es el límite, ¿ya? Nosotros le ponemos un límite, puede ser un valor numérico, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que realice las iteraciones que empiecen en 1 hasta un límite de 10, entonces, de cuánto en cuánto va a ir recorriendo ese límite, digo, esas iteraciones, aquí en este caso es de 1 en 1, o también podemos hacerlo que vaya incrementando de 2 en 2. Si fuera el caso de 2 en 2, entonces el ciclo va a realizar en un rango de 1 a 10 solo 5 veces, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el valor de i se está incrementando de 2 en 2, ¿no? Entonces, aquí no entra una condición, sino directamente un límite. Llega al límite de iteraciones y, bueno, pues sale, ¿no? Y continuamos. Este proceso de iteración es un poquito más sencillo que el ciclo mientras, pero tiene funciones limitadas. En cambio, el ciclo mientras lo puedes utilizar de esta manera o también lo puedes utilizar con condiciones más complejas, ¿no? Luego, aquí tenemos los ciclos de iteración, ¿no? El ciclo mientras, cómo se comporta, ¿no? Aquí tenemos su línea de entrada y demás, el proceso y cómo funciona el ciclo para, ¿no? De la misma, como ya les he explicado anteriormente, esa es su función. Esas son las diferencias que tiene. La única diferencia que nosotros podemos notar es esto,
y esta, ¿no? Aquí tenemos una nota, ¿no? Donde dice cuáles son las diferencias que tiene. En este caso termina cuando deja de cumplir una condición y en este caso simplemente termina cuando llega al límite de iteraciones que nosotros hemos definido. Muy bien, ¿cómo podemos utilizar el ciclo mientras para usarlo como un ciclo para? ¿No? Entonces siempre hemos estado utilizando nosotros, ¿no? Una variable que empiece en este caso siempre hemos puesto i, que empiece en 1, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y luego hemos puesto que i sea menor o igual a n. Y aquí hacemos un proceso el que nosotros queramos. Y aquí siempre hacemos el incremento de i va a ser igual a i más 1. ¿No? Esa es la manera en que se debe programar para utilizar el ciclo mientras como si fuera un ciclo para. En cambio, en el ciclo para solo no necesitas declararte una variable anteriormente. Simplemente la variable tú defines aquí y le dices que empiece en 1. Y aquí le dices de cuánto en cuánto va a ir incrementando y eso es todo, ¿no? Y aquí está el límite de las iteraciones que va a hacer. Entonces, fíjense que el ciclo para es mucho más fácil aparentemente que el ciclo mientras, ¿no es cierto? Ya. Bueno, esto ya son... ya. Entonces, vamos a entrar al tema de vectores, chicos. Ya, entonces, ¿qué son los vectores? Bueno, los vectores simplemente son espacios asignados en un rango de datos que nosotros vamos a ir a darles. Son espacios de memoria, ¿no es cierto? Entonces, donde van a ir almacenando valores. En este caso, tenemos un ejemplo de eh, un vector A, eh, que los valores que van a definir va a ser por I, ¿no es cierto? Un vector, chicos, siempre se va a declarar de esta manera. Pueden usar la variable que ustedes quieran acá, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta variable es donde se almacena eh, la posición del espacio del vector. Un minutito. Bien, estábamos que esta variable almacena la posición eh, de los valores que contiene un vector. En este caso, aquí decimos que i en su posición 1 almacena este valor. El vector a en su posición 2 almacena este valor. Y de la misma manera, ¿no? Así sucesivamente. Los valores que se pueden almacenar dentro de un vector pueden ser numéricos o también pueden ser alfanuméricos, ¿ya? Letras, símbolos y demás, ¿no? Luego tenemos cuáles son las partes que tiene el vector. ¿Cuáles son las partes que tiene un vector? Bueno, simplemente el vector tiene un espacio, ¿no? De la cantidad de valores que nosotros vamos a definir que almacene este vector. En este caso estamos definiendo que este vector solo almacena 1, 2, 3, 4, 5 valores, ¿no? Y cada vector tiene una posición, ¿no? Entonces,
el vector tiene una posición en 1, 2, 3, 4, 5. Y este es el contenido. Cada posición contiene un valor. Puede ser un vacío o puede almacenar valores, ¿no? De tipo numérico o alfanumérico, como les he mencionado. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio muy sencillo, donde me dice leer un vector, ¿no? Leer un vector con n posiciones e imprimir los valores de las posiciones pares. Hola, no ha llevado su celular. Llámale a la MAVE. A la MAVE, llámale. Sí, sí. Listo, listo. Chao, chao. Ya. Eh, bueno, pues primero empezamos a analizar, ¿no es cierto? Y en nuestro análisis nosotros vamos a decir que vamos a utilizar un vector A, ¿no? Puede ser un vector cualquiera, ustedes definen. Voy a utilizar y para las posiciones, la variable y para las posiciones, ¿no? Entonces voy a almacenar, primeramente lo que debo hacer es almacenar los valores dentro de mi vector, ¿no? En este caso vamos a, analizando, estamos viendo que este vector tiene un tamaño de 5, ¿no es cierto? Tiene 5 espacios para almacenar, ¿ya? Entonces, y va a ser el encargado de coser esos espacios, ¿no? Entonces, el ejercicio me pide que debo imprimir los valores de las posiciones pares. ¿Y cuáles son esas posiciones pares? Entonces, hemos dicho que esto de acá son las posiciones. Entonces, ¿cuáles son las posiciones pares? Esta es una posición par y esta es una posición par. Entonces, solo tenemos dos posiciones pares, pero me está pidiendo que imprima los valores, ¿no? De las posiciones pares. Entonces, estas son las posiciones y cuáles son los valores. Ah, estos son los valores. Entonces, lo que tiene que hacer es imprimirme el valor de 2 y de 7. Ya. Luego, bueno, una vez hecho el análisis, debemos imprimir estos dos valores. Empezamos a programar, ¿no? O, perdón, a diseñar nuestro diagrama de flujo. Bueno, como siempre, hacemos un inicio, ¿no? Después del inicio, debemos de leer el tamaño, ¿no? Leer un vector con n posiciones, o sea, no sabemos qué cantidad de posiciones van a ser. Y nosotros vamos a definir que la posición va a ser o va a tener un tamaño de 5, ¿no? Entonces, para eso estoy declarándome una variable n en el cual va a almacenar el tamaño del vector, ¿ya? Una vez hecho eso, pasamos. Aquí ya empezamos a utilizar el ciclo para. ¿Para qué? Lo primero que debemos hacer es llenar el tamaño de un vector, ¿no? N hemos dicho va a ser el que define el tamaño, ¿no es cierto? Con I vamos a manejar las posiciones en un vector, ¿ya? Y de cuánto en cuánto se va a ir incrementando esto, vamos a hacer de uno en uno, porque uno por uno tenemos que llenar los datos, ¿no es cierto? Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo único que debo hacer es leer los valores, ¿no? ¿Y dónde se van a almacenar esos valores? Se van a almacenar en el vector AI, ¿no es cierto? Entonces, continuamos. Una vez que termine de almacenar en la posición AI, va a entrar y nuevamente va a volver a entrar al ciclo para, pero el valor de I ya no va a ser 1, ahora va a ser 2, ¿no? ¿Cuánto había sido el límite de N? Había sido 5, ¿no? Entonces es 2. Ahora en el vector AI
y vale 2, ¿no es cierto? O sea, ya hemos supuesto que ya ha guardado este valor. Ahora estamos en el vector A, posición 2. En esta posición habíamos estado, ¿no? Ahora nos está diciendo que leamos un valor. Entonces, aquí estamos diciendo, en mi análisis estoy diciendo que lea un valor de 2, ¿no? Termina esto, va a entrar y nuevamente el valor de I va a cambiar. Ahora I va a tener un valor de 3, ¿no? De 3. Entonces, aquí me dice que I entra con el valor de 3 en la posición 3, ¿no es cierto? Porque I es 3 y aquí también I debe ser 3. Estamos en esa posición, en este caso es 3, ¿no? Ahora, en esa posición debo leer un valor, ¿no? ¿Y cuál es ese valor que voy a leer? Es el número 4. Y así sucesivamente va a realizar hasta llegar al límite, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta en el límite. Cuando I sea 5, ¿no? Nuevamente me va a cargar el último valor que va a ser este. Nuevamente va a entrar aquí, ¿ya? Y se va a incrementar en 6, ¿no? Pero el límite, ¿cuánto era? Era 5. Entonces, solo puede hacer 5 veces la iteración. Es por lo tanto, esto ya no entra y directamente sale del ciclo. ¿No es cierto? Ya. Continuamos. Entramos nuevamente, hacemos otro ciclo. Alguien me dirá, ¿por qué estamos haciendo otro ciclo? Con este primer ciclo, chicos, con este primer ciclo, lo único que hemos hecho es llenar o definir el tamaño de mi vector y llenar los valores. Eso es lo único que hemos hecho, ¿ya? Pero en el programa me dice leer un vector con n posiciones. Entonces, cuando les dice leer un vector con n posiciones, ya saben cómo se debe leer, ¿no? Luego, imprimir los valores de las posiciones pares. Entonces, para poder recoger nuevamente este vector, debemos utilizar nuevamente un ciclo para, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya tenemos un vector con sus valores y sus posiciones, y para poder hacer algo con este vector, debo nuevamente iterar sus posiciones, ¿no? Y para ello vamos a utilizar el ciclo para. Igual, como esta i está fuera de este ciclo, puede repetirse la variable i, pero si esta i estuviera dentro de este ciclo, o este para dentro de este ciclo, el valor de i estaría errado porque vamos a generar un error. Ahí ya tendríamos que cambiar el tipo de variable cuando tenemos un ciclo dentro de otro ciclo, ¿ya? Pero en este caso no es así. Así que i va a empezar en 1 hasta n, y también se va a ir incrementando de 1 en 1. Ya. Ahora aquí recién empezamos a aplicar la lógica, ¿no? Donde, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Las posiciones pares, ¿no? Me está pidiendo que busque las posiciones pares. ¿Y dónde se almacenan las posiciones? Se almacenan en la variable i, ¿no? Entonces, para eso voy a poner una condición donde me dice que i mod 2 es igual a 0. Si i mod 2 es igual a 0, quiere decir, si la posición es par, ¿no? Si sí cumple esa condición, entonces aquí que me imprima la posición o el vector, perdón, el valor del vector en esa posición. ¿No es cierto? En este caso, vamos a suponer que estamos en la posición 2 y vale 2 y vale 2 y vale 2. Vamos a suponer que estamos en esta posición. Entonces aquí me va a decir imprimir el valor del vector A en su posición 2. Entonces, ¿cuál es el valor del vector A en su posición 2? Había sido el número 2, ¿no?
Entonces es por eso que me está imprimiendo este valor y está cumpliendo esa condición, ¿no? Entonces va a hacerme esas iteraciones una y otra vez y solo van a imprimir aquellos valores que cumplan esta condición, ¿ya? Entonces, una vez terminado esa etapa, ya hemos terminado en sí el programa, porque solo me pedía eso. No tengo nada más que hacer, ¿no? Y aquí tengo otro ejemplo, ¿no? De cómo se debe hacer de otra forma. Lo que podríamos hacer acá, esto solo lo recomiendo para aquellos que ya tienen más práctica y se ahorren más tiempo. Porque fíjense que aquí estoy iterando, ¿no es cierto? Pero dentro de esta iteración estoy aprovechando, fíjense, estoy aprovechando para ya de una vez, al mismo tiempo de estar cargando los valores, me esté buscando las posiciones y me esté imprimiendo directamente. Así, para no hacer dos ciclos, ¿ya? En un solo ciclo estoy aprovechando para hacer para terminar este ejercicio. Entonces yo les recomiendo que utilicen aquellos que ya tienen un poquito más de experiencia. Claro que sí les ahorra el tiempo, pero si ustedes se confían y utilizan este tipo de ciclos para todos los tipos de problema y que piensan que va a tener la misma solución, no es así. Algunas veces vamos a necesitar más iteraciones fuera, ¿no? Sí o sí, por separado. ¿Ya? Entonces, en la prueba de escritorio vamos a hacerlo rapidito, ¿no? Ya, vamos a decir que hemos dicho que va a ser 5. 5, el n va a empezar con 5, ¿ya? Vamos a hacerlo en este ejercicio primeramente. Ya, entonces aquí decimos que i, ¿no? Estamos diciendo ya, en inicio, n tiene un valor de 5, pasamos, y empieza en 1. Cuando i sea 1, va a leerme el valor de a la posición i. ¿Cuál va a ser el valor que le voy a poner? Va a ser 4. Termina el proceso, nuevamente entra y se incrementa en 2. Ahora estamos en la posición 2. Entramos aquí nuevamente. Vamos a leer el valor de A en la posición 2, ¿no? A2 va a ser igual a 2. Así sucesivamente. Cuando hice A3, A3 va a ser 4. Cuando hice A4, A4 va a ser 7. A5, A5 va a ser 3. Una vez hecho eso, termina el llenado, pasamos al siguiente ciclo, ¿no? Nuevamente aquí me está diciendo que i va a ser igual a 1. Entonces, estamos reseteando el valor de i. I está empezando en 1 nuevamente. Ya, va a entrar, ¿no? Entonces, aquí entramos a la toma de decisiones donde me está diciendo que si i es par, entonces va a ser algo. Ahorita i vale 1. 1 es un número par. No es cierto. Entonces se vendrá por aquí, ¿no? Y nuevamente va a entrar y va a incrementarse en 2. Ahora i vale 2. Ahora i vale 2. 2 es un número par, sí, por lo tanto entra, ¿no? Estamos aquí en 2. 2 es un número par, sí, entra. Por lo tanto, me está imprimiendo el valor del vector A en la posición 2. ¿Cuál había sido el vector A en la posición 2? ¿Cuál había sido su valor? A había sido 2. Por lo tanto, me está imprimiendo 2. Bueno, continúa. Nuevamente va a entrar. Ahora i vale 3, ¿no? Entonces, cuando i vale 3, va a verificar si 3 es par. 3 es par, dice, ¿no? 3 es par, no. Por lo tanto, se va a venir por aquí. Nuevamente, i se incrementa en 4. Verifica, ¿no? 4 es par, dice. 4 es par, sí. Por lo tanto, va a imprimir el valor del vector A en la posición 4. Entonces, ¿cuál había sido ese valor? A en la posición 4 había sido 7, por lo tanto, 7. ¿No? Nuevamente sale y ahora vale 5. Verifica si 5 es par. No, por lo tanto, nuevamente entra, ahora es 6. El límite había sido 5, entonces termina el ciclo.
y termina el programa. ¿Ya? Así de sencillo es. Les comento que vectores y matrices es un poquito más fácil que bueno, que el primer parcial, ¿no? Porque en el primer parcial aplicas más lógica y más razonamiento. En cambio, en vectores y matrices, no. Siempre los ejercicios van a jugar en función a sus posiciones y a los valores dentro de esa posición. Siempre trabaja en función a esos dos valores, ¿ya? Ya sea les pida ordenar o algo, entonces ustedes van a realizar eso en función a estas dos cosas, a su posición y al valor dentro de esa posición. Y obviamente el límite, ¿no? Bueno, eh, a modo de chanchullo o de fórmula, no sé cómo lo tomen ustedes, aquí están las partes de un vector. ¿Cómo se hace la lectura? La lectura de un vector, o sea, llenar el valor de un vector de tamaño n, ¿no? Entonces, la lectura siempre va a ser estructurada de esta manera. Para leer o llenar los valores a un vector es esto, ¿no? Después, en el proceso, una vez terminado la lectura, debemos volver a hacer las iteraciones, ¿no? O sea, para buscar los valores o para lo que nos pida un ejercicio. Una vez hecho eso, no sé si lo vamos a almacenar en el mismo vector o en otro vector lo podemos almacenar, no lo sé. Va a depender del programa que desean realizar. Pasamos a la impresión, ¿ya? En la impresión, bueno, lo único que se hace es agarrar el vector a que deseamos imprimir y que vaya imprimiendo de uno en uno, ¿no? Eso es todo. Entonces, esto, casi la mayoría de los ejercicios o de los programas siempre respetan esta estructura. Primero la lectura, luego el proceso y luego la impresión. ¿Ya? Casi. No en todos los ejercicios respeta esto. A veces necesitamos la lectura y en el proceso ya puede estar la impresión, como en el anterior ejercicio que hemos realizado. O si son mucho más expertos y el ejercicio es sencillo y puedes hacerlo en una sola iteración todo, o sea, tanto la lectura como el proceso y como la impresión, pueden hacerlo. Pero como les digo, es un poquito más para más experiencia esa situación. Si lo pueden dominar, entonces pueden hacer para ahorrar tiempo. Pero si no, entonces simplemente respeten estos pasos, lectura, proceso e impresión. Bueno, leer un número de posición, siempre los valores para posiciones pares. Ya hemos hecho esto. Mm, ya, aquí tenemos. No me acuerdo qué tipo de ejercicio es esto. Ujú, mm, ya. Este es el ordenamiento de un vector. ¿O no? A ver, a ver. Estoy leyendo un vector. Aquí estoy leyendo un vector. Ya. Sí, este es el proceso de ordenamiento. Esto les voy a explicar un poquito más adelante, cómo ordenar los vectores. Aquí también estamos utilizando el proceso de ordenamiento. Va a ser un poco complejo para ustedes todavía. Vamos a buscar otro ejercicio un poquito más sencillo.
Ya. A ver, vamos a ver. Ya, entonces haremos esto, ¿ya? Aquí me dice, de una lectura de 1000 números, ya sabemos que es hartito, ¿no? Introducidos por el usuario, determinar cuántas veces un valor es positivo y múltiplo de m, ¿ya? Fíjense que aquí ya nos está diciendo que debemos utilizar más condiciones, ¿no? Pero no divisible entre m más 2, ¿no? Está seguido de un positivo y luego de un negativo. ¿No? Mira todo, fíjense chicos, aquí están puras condiciones. Pero empezaremos por esta parte. Me dice que de una lectura de 1000 números introducidos por usuario, ya, vamos a utilizar un vector cualquiera, con el siempre nosotros hemos hecho i. Primeramente voy a declararme el valor de m. No sabemos cuál es el valor de m. Creo que este es de un examen pasado, si no me equivoco. Ya, determinar cuántas veces, dice. Aquí me está diciendo que debo determinar cuántas veces. O sea, para eso estamos utilizando ya una variable contador. ¿Por qué? Porque me va a contar. Valor es positivo, dice. Es positivo y múltiplo de tantos. Y a partir de aquí son puras condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Hemos dicho, vamos a hacer la lectura, ¿no? El proceso de la lectura. Como ya sabemos cómo se hace una lectura, simplemente voy a hacer, estoy utilizando la variable i, que vaya incrementándose de 1 en 1. ¿Hasta cuánto? Hasta 1000. ¿Por qué? Porque aquí ya me está diciendo el tamaño del vector, no me está diciendo n, ¿no? Porque si fuera n, el valor puede ser cualquiera. Pero en este caso ya me ha definido que el tamaño de mi vector va a ser de 1000 números. Entonces, aquí va a iterar 1000 veces, o sea, tienes que agregar 1000 números manualmente, ¿no? Fíjense, en un examen, claro que ustedes no habrían la necesidad de poner los 1000 números, sino en su prueba de escritorio con 5 o 6 números, no sé, con los que puedan, ya debería de cumplir toda esta situación. Como ya sabemos cómo realiza la lectura, entonces copy-paste esta partecita. Esta partecita es copy-paste de mi formulita del anterior que hemos mostrado, ¿no? Después, lo único que hemos cambiado es 1000. Ya saben, ya hemos terminado de leer los 1000 números dentro de este vector. Pasamos al proceso. En el proceso es donde yo le voy a definir qué es lo que quiero hacer con este vector. Entonces, nuevamente voy a recoger los 1000. Voy a empezar en 1 hasta 1000 para revisar los valores de ese vector que contiene 1000 valores, ¿no ve? Entonces, de 1 en 1 va a empezar a revisar, uno por uno, hasta llegar a 1000. ¿Qué es lo que me va a revisar? Ya. Valor es positivo, dice. El valor es positivo. ¿Cómo se hace? Que el valor sea positivo. Si A posición I es positivo, es mayor a 0, entonces es un número positivo, ¿no? Si cumple esa condición. Y, aquí dice, ¿no? Y múltiplo de M, y al mismo tiempo, si este valor sea múltiplo de M, que cumpla esta condición, ya, recién va a entrar aquí. Listo, recién va a entrar. Ya hemos hecho, fíjense, estamos separando en dos esto. Esta condición con esta estoy separando, ¿no? Y aquí estoy separando también. Esto de hecho es hasta aquí. ¿No? Así está. Me dice, pero no divisible entre m más 2, ¿no? Pero no divisible entre m más 2. Aquí está, ¿no? El signo de la desigualdad. El signo de la desigualdad. Que no es divisible entre m más 2. ¿Ya? Dice, está seguido de un positivo. O sea, que esta posición, dice, oh, perdón, en este ejemplo me dice, está seguido de un positivo. Para el ejemplo,
supongamos que estamos en esta posición, ¿no? Está seguido de un positivo, dice. Esto es 1. Esto es 2, 3, 4, 5. Entonces, como estamos agarrando esta posición, sabemos cuál es esa posición. ¿Por qué? Porque I es 1. Entonces le digo I a I, en la posición I en el que estamos, más 1. En este caso estamos diciendo que estamos en la posición 1, ¿no ve? Y le estamos haciendo sumar más 1. ¿Cuánto sería? 2. Ya, entonces esta posición me está diciendo que debo hacer algo en la posición I más 1, porque solo eso define que está seguido, ¿no?, de algún número o de alguna condición. Entonces aquí está seguido de un positivo, dice. Entonces, esto está seguido de un positivo. ¿Cuál es esa condición? Que debe ser mayor a 0. Ya, tiene que ser mayor a 0. Y dice, y luego de un negativo, dice. Y luego, dice, entonces, otro quiere ver esta posición también, verificar que si es negativo. Entonces, a I más 2. ¿Por qué? Porque I más 2 va a ser 3, ¿no ve? Entonces, vas a coserme esta posición. Ya, quiere decir, me dice, y luego de un negativo. Entonces, este valor, la condición es que este valor sea menor a 0. Si cumple todas estas condiciones, esta y esta condición, recién me va a contar, me va a empezar a contar. Entonces, el contador va a ser igual a contador más 1, ¿no es cierto? Si encuentra. Si no, bueno, pues no hará nada. Termina, va, ya, ¿no? Una vez que haga todo ello, me va a imprimir ¿qué? Porque como aquí me está diciendo cuántas veces, ¿no?, esta condición se realiza, entonces estamos contando cuántas veces. ¿Y cuál es el variable contador? Había sido el cont. Entonces, que me imprima el contador nomás. Entonces, fíjense que la impresión de esto ya no está dentro de un ciclo. ¿Por qué? Porque el resultado que me pide no es un vector, sino simplemente una variable, ¿no? Por lo tanto, me está imprimiendo el contador y termina el programa. Así de sencillo. ¿Ya? Chicos, los exámenes suelen ser parecidos a esto. ¿Ya? Bueno, pasaremos a vectores. No hay mucha ciencia, son ejemplos que con la ingeniería deben estar avanzando. Bueno, esto también, yo creo que en su debido tiempo vamos a realizar. ¿Qué hora tenemos? Sí, tenemos todavía tiempo. Sí, hay tiempo todavía. Ya, aquí tenemos matrices. Ya. Para definir una matriz, chicos, siempre se debe realizar de esta manera. Tanto la lectura como el proceso y demás siempre debe estar dentro de dos ciclos. ¿Por qué? Porque el primer ciclo va a hacer que vayas decosiendo hacia abajo. Y el segundo ciclo, ¿no? El segundo ciclo va a hacer que me vaya recosiendo hacia la derecha. ¿Ya? ¿Cómo funciona? A ver, voy a ver si esto está. ¿Cómo funciona? Cuando eh, para una matriz, chicos, estamos utilizando ya no solo una variable, en este caso ya estamos utilizando dos variables, ¿no? Una variable que se encarga de bajar y el otro lado que se encarga de ir hacia la derecha. Aquí está, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer una lectura, fíjense, esto va a ir cambiando de esta manera. No sé si tengo programado eso. No, creo que no. Ya, entonces se comporta de esta manera, chicos.
I, J, I, J, I, J, así sucesivamente. Pero esta es I1, J1. Esto es I1, J2. ¿Cómo podemos verificar eso? De esta manera. En esta posición, esto es 1. I1, J1. En esta posición sigue siendo I1 y J2. En esta posición, igual de la misma manera. I1, J3. Y esto de la misma manera. Cuando I sea 2, J1. Así sucesivamente, chicos. ¿Ya? Ahora, cuando sea I1, J1, quiere decir que estamos dentro de esta posición. Entonces podemos decir que I1, J1, o sea, I1, J1, sea igual a 5. Así nosotros estamos escribiendo dentro de una matriz, ¿no? Ahora, si queremos escribir en esta posición queremos escribir, entonces verificamos. I3, J2, entonces vector A, el I va a ser 3, y va a tener el valor de 3, J va a tener el valor de 2. Entonces va a ser igual a 3. Así es como funciona, así es como se comporta una matriz. Simplemente son vectores en 2 dimensiones. Nada más. Vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos un ejercicio muy sencillo, ¿no? Donde me dice leer una matriz n por n e imprimir los valores pares de la matriz y contar cuántos pares hay, ¿no? Entonces, en mi análisis, esto sí, cuando utilicen matrices, yo siempre les recomiendo, chicos, que puedan utilizar su análisis. Dibújense una matriz 3x3, 4x4, lo más pequeño que puedan, ¿no? Generalmente 3x3 les ayuda bastante, dependiendo del ejercicio, para analizar, para empezar a analizar. Ya solo así se van a dar cuenta al momento de diseñar el diagrama de flujo, porque a veces de memoria no se puede, ni yo no puedo. En matrices por lo menos yo no puedo hacer de memoria porque siempre me dibujo y hago, a ver, esto va a ser así, así. En problemas complejos, ¿no? En problemas sencillos, no, también se puede hacer nomás. Ya, entonces dice leer una matriz n por n. Ya, como es una matriz cuadrática, entonces solo necesito leer un valor, por lo tanto, n, ¿no? Imprimir los valores de la matriz y contar cuántos son. Bueno, cuando nos pide imprimir los valores, obviamente no necesito almacenarlo en una variable, sino el valor de esa matriz va a estar almacenado en I y J. Entonces, imprimo este valor, ¿no? Eso nomás debo imprimir. En su debida iteración, ese valor cumplirá, no cumplirá, no sabemos. Y aquí me dice contar cuántos pares hay. Entonces, aquí ya me está diciendo que debo contar. Y aquellos valores que voy a contar deben estar almacenados en una variable. ¿Cuál es esa variable? Cont, el que nosotros siempre utilizamos, ¿no? Continuamos. Bueno, solo me declaró la variable. Ahora empezamos a hacer las iteraciones. La primera iteración va a empezar en 1 hasta n, ¿no es cierto? Porque como es una matriz n por n, n. Y va a ir incrementándose de 1 en 1. Y en mi segunda iteración va a ser j, que va a empezar en 1. Y también de la misma manera va a ir incrementándose de 1 en 1. Ahora, pasamos a la lectura, ¿no es cierto? En este caso, yo estoy combinando directamente, ¿no? Esto debería terminarse así, esto debería venir por aquí y continuar.
Esa es la lectura directamente. Pero como yo estoy aprovechando, como es un ejercicio corto, en la misma iteración voy a hacer todo. ¿Ya? Entonces voy a empezar a leer primeramente mi matriz. Entonces, cuando I sea 1 y J sea 1, voy a decir que lea el valor de 5. Pasamos. Asimismo, ese mismo valor que acabo de leer, ¿no? A I 1 y J1. Entonces, me está diciendo aquí cuál es la condición, cuántos pares hay. Entonces, para verificar, aquí me está diciendo si este valor es par, ¿no? Es par, si cumple, ¿no? En este caso, ¿cuál es el valor de A1, A11? A11 es 5. 5 es par. No, no es cierto, por lo tanto se viene por aquí, entro aquí, nuevamente va a venir y nuevamente entro aquí y voy a volver a leer, ¿no? Estoy haciendo la lectura del valor. ¿Y cuál es el valor que voy a leer? La matriz A12. 1, 2 va a ser 8, le estoy diciendo con esto, ¿no? Nuevamente entramos, como estoy aprovechando esa misma iteración, le estoy diciendo 8 es un número par, me está diciendo sí, cumple esa condición, por lo tanto pasa. ¿Qué es lo que voy a hacer? A partir de aquí voy a imprimir, ¿no es cierto? Voy a imprimir porque me dice imprimir los valores pares de la matriz. Los valores, no me está diciendo posiciones, valores. Entonces, ¿cuál había sido ese valor? Eh, mm, es 8. Por lo tanto, aquí fíjense, ya he empezado a imprimir 8, ¿no es cierto? Ahora, si me hubiera dicho imprimir las posiciones, no solo las posiciones, entonces sería I, J, eso sería nomás la posición. Pero no ese es el caso, ¿no? Continuamos. Después, una vez que encuentre, me dice que debe contar cuántos pares hay. Entonces, como también cumple en el mismo lugar, yo le voy a decir que me vaya contando, que el contador ha empezado en 0 y 0 más 1 va a ser 1. Entonces, ya he encontrado 1, entonces se incrementará en 1. Termina esto, nuevamente entra, otra vez va a hacer la lectura, ¿no? Nuevamente entra. Ahora A1, 3, 1, 3, a leer. De la misma manera, 6 es un número par, sí, entonces me va a mostrar. Chin, chin. Nuevamente entra. ¿Cuál es el límite? Esto tenía que ser n. Está es dado. Esto tiene que ser n. Ya. ¿Cuál es el límite? Su límite había sido 3, porque solo estamos haciendo una prueba para 3, ¿no? Entonces termina el proceso, sale, 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 sale. Ahora es de 100, el valor de i se va a incrementar en 1, ¿no? Ahora i va a valer 2, ¿ya? Como ahora i vale 2, ¿no? Ahora ya estamos en esto. Fíjense que esto ya se ha cosido, ya se ha cosido, ya se ha cosido. Ahora esto también ya hemos hecho, ¿no? Ahora estamos en 2. Ya, ahora me dice, aquí pasamos. Nuevamente entra. Ahora, I2 J1, ¿no? Empezamos a leer de la misma manera, ¿no? Entra, va a leer y va a verificar. 4 es un número par, sí, entonces me va a imprimir, me va a contar, otra vez va a salir, va a venir aquí. Fíjense que primero hace estas iteraciones, termina el límite de esta iteración, sale, nuevamente hace esta otra iteración, nuevamente va a entrar. ¿Se dan cuenta cómo más o menos funciona? Así sucesivamente, uno por uno va a ir revisando y va a ir imprimiendo aquellos valores que cumplen esta condición. Y al mismo tiempo estamos haciendo contar cuántas veces ha cumplido esa condición y así sucesivamente, ¿no? Sencillo, ¿no? Sí es un poquito más largo, pero sí es fácil. De hecho, bueno, no sé, si tienen más práctica, para mí es mucho más fácil hacer matrices que vectores, incluso porque en vectores se puede inventar cualquier cosa para las preguntas. En cambio, en matrices siempre va a ser buscar algo o, en el peor de los casos, hacerte ordenar una matriz. Ese es un poquito más complejo, pero igual vamos, casi no ha hecho eso mucho el ingeniero, pero también
utiliza la misma lógica que los vectores. ¿Ya? Bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a hacer la prueba de escritorio, va a ser tarea para su casa realizar la prueba de escritorio a modo de que ustedes vayan practicando, porque aquí la prueba de escritorio está bien hechito, poco, cómo se realiza y les va a ayudar bastante. Aquí hay cero, había puesto. Aquí es, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres, cinco, había dicho. Cinco. ¿Ya? Bueno, hasta aquí chicos, ¿tienen alguna duda, pregunta? Creo que su examen se aproxima pronto porque el semestre también ya va a terminar. La siguiente semana vamos a hacer puro Visual Basic y Delphi, así que posiblemente una clase más de vectores y matrices pasemos conmigo. Luego hasta ahí nomás tienen que seguir estudiando. Ya, ¿tienen dudas, preguntas? Bueno, creo que no hay dudas, espero que se haya entendido, chicos. De hecho, voy a tratar de pasarles los ejemplitos que tengo para que ustedes vayan practicando, ¿ya? Esto es lo más importante que debo enseñarles, pero va a ser en otra ocasión, no nos va a alcanzar el tiempo. Listo, entonces hasta aquí va a ser la clase. Estudien, chicos, porque no se descuiden. Es un poco, al parecer es un poco más fácil, pero es más larguito. Ya. Para el Visual Basic solo vamos a utilizar el de Excel, ¿no? Excel tiene, bueno, tiene Visual Basic para aplicaciones, es un Visual Basic básico que también contiene el mismo lenguaje, así que no va a haber mucho problema en ello. El Excel suficiente. En cambio, para Delphi vamos a instalar, yo creo que los voy a mandar el link de descarga, el más estable que hasta ahora hemos utilizado Delphi, y eso les voy a enviar y empezamos mm, a pasar la siguiente clase. De hecho, creo que toda la semana vamos a pasar conmigo. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, eso es todo, chicos. Tengan una buena tarde todos y saludos a la distancia. Gracias, Auxi.